El grupo Semana aproximadamente en el 2008 inició toda la digitalización de sus revistas para venderlas en formato digital. Revistas como inició con la revista Semana y con la revista Dinero, de tal manera que la revista se pudiera leer de manera horizontal y manera vertical y se pudiera ajustar y adaptar en cualquier formato o cualquier dispositivo, ya fuera iPad o celular posteriormente. Inicia toda la digitalización y la venta de suscripciones de revistas con la salida del iPad. La salida del iPad al mercado fue, digamos, el lanzamiento de la venta de suscripciones de Semana y Dinero inicialmente. Y como lo estoy diciendo, se adaptaba a formatos tanto de celulares que se pudiera ver a través de iOS, sistema iOS, Android y que se pudiera ajustar desde un iPad, desde un celular, solo Semana y Dinero. Posteriormente empiezan a incluirse otros productos como Jet Set, Soho, Fucsia, Arcadia, Cocina y Cuatro Patas. Estas revistas no se diseñaron de tal manera que fueran digitales, sino que eran un PDF que simplemente se montaba un PDF. Se inicia el proceso de venta de los productos a través de un e-commerce. Se monta el e-commerce, inicialmente Semana monta su página web y su página web, pues la principal es Semana, porque Semana, la revista Semana, es digamos la joya de la corona del grupo. Y de la revista Semana, en el pie de página o en el footer, aparecen el resto de títulos que jalan, a través de Semana se jalan las otras revistas para llegar al home de las otras revistas. Se empieza el e-commerce a través de una ventana en el home de cada una de las revistas que lo lleva a suscríbase. El proceso fue muy complejo y el proceso de entender el consumidor y el proceso de entender cómo vender productos digitales tomó muchos años. ¿Por qué? Porque inicialmente se diseñó un formato de e-commerce donde aparecían las revistas, diferentes paquetes, diferentes frecuencias. Me explico. Un año, suscripción a un año, suscripción a 2 años, suscripción 6 meses, suscripción a 3 meses, paquetes, si era con tarjeta de crédito, si era con permanencia indefinida, es decir, plan automático, donde uno se suscribe a término indefinido y que se renueva automáticamente antes del vencimiento. Entonces eran muchos planes y muchas formas de pago. Entonces se le estaba dando al cliente la posibilidad de permanecer periodos desde 3 meses hasta 2 años, suscribirse a plan automático, que es con tarjeta de crédito y con renovación automática, o pagar con tarjeta de crédito o en PCI, pero a un término fijo, a un término definido. Entonces eran muchas opciones que se le estaba dando a quien visitaba la página. Y finalmente terminaba confundiéndose el consumidor al ver tantos planes, tantos periodos de tiempo, tantos planes y paquetes, y en el embudo de conversión que encontrábamos primero que la llegada del tráfico que llegaba al home o al portal de la revista, que fuera a entrar el cliente, era muy grande versus la proporción que convertía. Entonces, en el embudo de conversión encontramos que el tráfico que estábamos llevando a suscribirse era muy bajo. Posteriormente, el proceso que encontraba el cliente para encontrar su plan o en qué se ajustara era muy bajo, y la conversión, pues ni hablar, era muy mala. Entonces, el proceso de suscripciones digitales y la venta de producto digital de los productos de Semana, los primeros años fue muy malo. Cuando salió el iPad, como todo el mundo estaba comprando iPad y era el producto de Apple, la novedad, la innovación, entonces se vendieron muchas suscripciones. Pero fue un boom, subió
de manera exponencial las ventas, pero así como subieron de manera exponencial, cayeron en caída libre. Tal cual pasó con el iPad. Tuvo el mismo efecto, subieron mucho las ventas con el iPad, pero después de que el iPad dejó de tener su vida útil de lectura, sino que terminó siendo útil para otro tipo de cosas, como para cobrar, para los taxistas, para los vendedores. Asimismo cayeron las ventas de suscripciones de cada uno de los títulos del Grupo Semana, y especialmente de Semana y Dinero, porque realmente las suscripciones que se vendían por iPad era de Semana y Dinero. Entonces es pasar de ese formato de ventas de suscripciones de iPad a empezar a vender realmente la suscripción digital, que sea en el formato que se ajusta en cualquier dispositivo móvil, o una suscripción digital. Entonces fue un proceso de mucha investigación, entender primero al consumidor, entender al consumidor de cada uno de los títulos, entender, por ejemplo, que la revista Soho, quién la lee, quién la consume, y hacer un seguimiento de quienes visitan el portal de la revista Soho, qué buscan en internet, qué les gusta. Entonces, generalmente el que le gusta la revista Soho busca muchas marcas en internet, busca marcas, busca viajes, busca entretenimiento y le gustan ciertas marcas. Entonces nosotros ya teníamos claro qué marcas consumía el lector de Soho, no solo qué marcas, sino qué buscaba, qué le interesaba, para poder empezar a armar el perfil de mi consumidor y el perfil del consumidor de Soho. El de dinero, por ejemplo, entonces ya sabía uno que dinero generalmente lo leían, y el tráfico de personas que están en dinero generalmente buscaban mucho educación continua, especializaciones, qué tipo de especializaciones buscaban, qué tipo de marcas consumían, qué leían y qué otros portales empezaban a leer. Entonces empezar a entender primero cuál es el perfil que lee Semana, cuál es el perfil que lee Dinero, cuál es el perfil que lee Fuxa, cuál es el perfil que lee Jet Set, ¿cierto? Entender el perfil de mi consumidor. Segundo, el tráfico que entra a cada uno de los portales, cuánto de ese tráfico voy a llevar a mi e-commerce, cuánto de ese tráfico voy a llevar a mi página de compra, y cómo voy a potencializar y hacer que mi embudo de conversión tenga un porcentaje mucho más alto de efectividad. Entonces, todo ese tráfico que llega a Semana, que era más o menos entre 13 a 15 millones de visitantes únicos al mes, ¿qué porcentaje los voy a llevar a mi página de suscripciones? Listo, entonces, si llegaron de esos 15 millones de lectores, si me llegó, por ejemplo, 200,000 para suscribirse, ¿cómo es la experiencia de usuario? Porque nos entendimos y nos dimos cuenta que la experiencia de usuario que le estábamos brindando a nuestro lector no era óptima. ¿Por qué? Porque teníamos demasiadas ofertas, demasiada información, entonces estaba muy cargada la página, estaba muy densa y no estábamos brindando una experiencia óptima a nuestro consumidor. Entonces rediseñamos toda la página del e-commerce de tal manera que la experiencia que tuviera nuestro posible consumidor fuera simple, sencilla. Quitamos la cantidad de planes que teníamos, quitamos la cantidad de paquetes, hicimos una experiencia mucho más corta, de que solo pincharan en lo que necesitaran, de que no se los llevara a ofertas ni a opciones que no estaba pidiendo, no estaba necesitando. A veces mucho es demasiado y hacemos, dañamos el mercado. Entonces pusimos menos ofertas, mucho más limpia, la página se limpió completamente, menos ofertas, menos planes y tarifas únicas. Adicionalmente, empezamos a hacer campañas de acuerdo al perfil del lector. Me explico. Soho, entendimos que Oktoberfest y Stereo Picnic jalaba mucho los lectores de Soho y los posibles lectores de Soho. Entonces, obviamente sacábamos campañas de suscríbase, lo llevábamos al e-commerce y ofrecíamos y brindábamos entradas al Oktoberfest o al Stereo Picnic, que era un adicional y un beneficio espectacular. Entonces, obviamente,
si sacábamos una campaña y hacíamos una toma de home, todo esto tiene que tener mucha publicidad, entonces una campaña específica de Stereo Picnic. Obviamente había una toma de home del portal de Soho, pero también de otros portales como Semana, Dinero, hacíamos venta cruzada, traíamos lectores de otros portales, hacíamos la campaña con Stereo Picnic, con Soho, y los llevábamos al e-commerce con una experiencia mucho más limpia, mucho más corta y un sistema de pago mucho más efectivo. Entonces empezamos a aumentar el embudo de conversión, empezamos a aumentar no solo el tráfico que llegaba al e-commerce, sino la experiencia de usuario. Entonces ya teníamos más permanencia y ya se nos empezaron a aumentar los niveles de permanencia en la página de pago y obviamente el nivel de ventas. En el caso de Dinero, conferencias, utilizábamos campañas como conferencias, en el caso de Fucsia, campañas con maquillaje, campañas de eventos de maquillaje o de protocolo, de acuerdo al perfil de la revista, siempre lanzando campañas con beneficios adicionales para poder llevar ese lector a la página de compra. Entendimos que las generaciones, digamos, más jóvenes, millennials, no compran contenidos, no aprendieron a pagar contenidos, no aprendieron a pagar por contenidos como nuestros papás, que sí pagaban por una suscripción al periódico, a la revista, pero que los millennials definitivamente crecieron con el internet y crecieron con los contenidos gratuitos. Entendimos que para poder empezar a cautivar los millennials teníamos que darle unos beneficios diferenciadores que realmente tuvieran una experiencia memorable, no solo a través de nuestros contenidos, sino a través de un beneficio que fuera muy ganador para poder cautivarlo, que se suscriba y a través de los contenidos y los beneficios que brindábamos a través de un club Zona VIP, un club de beneficios únicos y exclusivos, lograr la permanencia del lector. Entendimos también que teníamos una competencia muy grande con Facebook, con Instagram, con todo lo que eran redes sociales, con Google, adicionalmente con Google, con La Silla Vacía, con una cantidad de portales que reciclan las noticias y hacen resúmenes de noticias y reciclan la mejor información de todos los medios. Entonces entendimos cómo se mueve el tráfico y entendimos que también cobrar por contenidos era perder el tráfico en nuestra página y que se fueran a portales donde no se cobraran por contenidos. La venta de suscripciones digitales realmente no ha sido exitosa y no ha sido exitosa en Colombia en ningún medio. Inclusive el New York Times hace 3 semanas anunció que dejaba de circular sus contenidos en Latinoamérica porque no había sido rentable y no había sido autosostenible. No es fácil vender contenidos digitales porque las generaciones están muy divididas. ¿A qué me refiero? A que las generaciones que superan los 40 años tienen el hábito de leer en papel y les gusta la experiencia, pasar la hoja, oler el papel, prestar la revista o prestar el periódico, inclusive sacar fotocopias, porque en la costa atlántica se utiliza mucho sacar fotocopias y vender los contenidos a través de fotocopias de lo que se encuentra relevante. Entonces, muy difícil vender contenidos digitales a personas menores de 35 años. Tienen la costumbre de leer en internet, tienen la costumbre de acceder a los contenidos gratuitamente, siguen a sus influenciadores o a las personas que quieran en Twitter, consumen contenidos a través de redes sociales y están enterados en tiempo real a través de redes sociales y a través de podcasts. Entonces la venta del digital se hace cada vez más difícil, porque si yo consumo contenidos de manera gratuita, ¿por qué voy a pagar por ellos? Porque voy a pagar por ellos si puedo acceder de manera gratuita. Si yo quiero saber, no sé, de la muerte de José José,
que pasó esta semana, por ejemplo, o de la fuga de Aida Merlano. Si yo quiero conocer la información está en tiempo real en todos los medios. Entonces, ¿cómo hago para vender ese producto digitalmente si es gratuito y está abierto en todos los medios? Pasamos de la estrategia de los beneficios y pasamos de la estrategia de zona VIP y la estrategia de generar una experiencia diferenciadora a través de beneficios, no solo de vender contenidos premium, contenidos de calidad, contenidos que generan los mejores periodistas y los mejores columnistas del país, tener los mejores columnistas, el mejor análisis, brindar la mejor información a nuestros lectores acompañados de beneficios realmente diferenciadores y únicos, porque a través de zona VIP brindamos beneficios únicos y diferenciadores, que ese era el objetivo, para lograr la retención de esos lectores. Pasamos de ese segundo paso a un tercer paso, que fue empezar a cerrar los contenidos. Entender que si nosotros dejábamos los contenidos en la web y en el portal y la revista abierta, no íbamos a vender el producto digital. ¿Cómo voy a vender yo la revista digital si en la web están los contenidos de la revista? Me explico. Si en semana.com aparece una pestaña que dice revista impresa, yo pincho revista impresa y encuentro todos los contenidos, todas las columnas. ¿Para qué entonces me van a comprar la suscripción digital si yo tengo accesos de manera gratuita? ¿Ya? Y eso no es semana, eso eran todos los medios de comunicación en Colombia. Y era muy difícil y costaba muchísimo entender que había que cerrar los contenidos y empezar a cobrar por los contenidos. Pero había un pavor colectivo de cerrar los contenidos, porque si yo cierro los contenidos pierdo el tráfico de mi página, y si pierdo el tráfico de mi página se me va para la competencia. Es decir, que la fuga de Aida Merlano la tienen todos los medios de comunicación, pero si Semana tiene esos contenidos cerrados y no pueden acceder únicamente los suscriptores, pues yo, Natalia Peinado, me voy entonces a leer los contenidos en El Tiempo, que es la competencia de Semana, y El Tiempo los tiene abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo el tráfico y pierdo la publicidad, porque si yo no tengo tráfico no puedo vender publicidad, ¿ya? Entonces, los medios en el mundo empezaron a cerrar los contenidos, y quien primero cerró los contenidos fue el New York Times en el 2011, y empezamos a copiarnos de, digamos, prácticas exitosas de otros medios de comunicación afuera, cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Entonces ¿cómo es que se dice en inglés? El paywall, pagar por el muro. Empezamos el proceso de paywall, pero era definir cómo lo hago, si lo hago de manera dura, soft o suave, como lo hacían, como lo hizo el New York Times, como lo hizo el Globe, como lo hizo The Economist, como lo hicieron todos los medios internacionales. Decidimos entonces dejar 7 artículos abiertos. Empezamos con 9 artículos abiertos al mes. Pero si yo los quiero leer, yo debo dejar mis datos y brindar mis datos, dejar mi nombre, mi correo electrónico, todos mis datos para poder acceder a esos contenidos. Yo debo registrarme para poder acceder a los contenidos, y me dejan leer 9 artículos al mes. Esperábamos que se aumentaran mucho las ventas, porque ya se cerraban los contenidos premium, se cerraban los contenidos más relevantes, y podía un lector tener 9 artículos al mes. Entendimos que eran demasiados artículos, entonces se empezaron a cerrar lentamente más artículos. El tema de paywall lo inició El Espectador, posteriormente Semana. El Tiempo se iba a lanzar, pero le costó mucho lanzarse, y sé que hasta ahora no se ha lanzado al tema de paywall. Pero hasta ahora la experiencia digital no ha sido exitosa en Colombia. La experiencia de venta de suscripciones digitales no ha sido exitosa. Arcadia fue nuestro primer producto que lanzamos con paywall, es decir,
tuvimos la experiencia del cambio del e-commerce, de los beneficios de zona VIP y del paywall. Arcadia fue exitosa en semana, el proceso de paywall fue exitoso. En semana no logramos el éxito que esperábamos. Lo mismo pasó con Dinero, es más, el proceso de Dinero, la revista Dinero se tuvo que parar el paywall porque a pesar de que Dinero es una revista leída por estudiantes de pregrado y de posgrado y de empresarios, no estuvieron dispuestos a pagar por los contenidos. Entonces, el tema digital todavía se está explorando, todavía se está desarrollando, todavía se está aprendiendo sobre la marcha y hasta ahora no se puede decir que se ha logrado éxito en Colombia. De hecho, muchos medios de comunicación a nivel internacional no lo han logrado. El New York Times lo logró, pero no lo logró en Latinoamérica. De hecho, cerró su apuesta hace 3 semanas en Latinoamérica porque no fue sostenible y le fue muy mal. Entonces, y el New York Times era el medio que todos en el mundo nos queremos copiar porque es el único caso de éxito, porque todos los medios de comunicación han hecho muchas cosas para lograrlo. Digamos que el que ha logrado mayor éxito ha sido el New York Times.